El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 4 en adelante. ¿Sí? Jueces, capítulo 4, versículo 4. Bueno, acá nos cuenta la historia de Débora y Barak. Y vemos aquí justamente, ¿no? El hecho, la importancia de un líder, en este caso una mujer. Dios levanta a una mujer y la pone como jueza porque tenía un espíritu profético. Entonces la gente venía a hablarle a ella, a preguntarle cuál era la voluntad de Dios, y ella tenía palabra y le daba a cada uno. Realmente era una influencia muy importante, porque claro, a partir del resultado que generaba esas palabras, la gente lo iba transmitiendo. Entonces cada vez más personas venían a consultarle a Débora, y de esta manera Débora los encaminaba en el camino del Señor. Pero sucede una situación ella tiene que hablar con Barak, y bueno, antes de anticiparme, vamos a leer la palabra. Dice: gobernaba en aquel tiempo, verso 4, a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de las tribus de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Bueno, nosotros hablamos un poquitito de la influencia de Débora, que era una gran influencia, ¿no? Realmente ella estaba produciendo un cambio allí a través de las palabras, las enseñanzas, las revelaciones que ella traía, la palabra profética para las personas. Y esto había generado un liderazgo muy fuerte en ella. Realmente debe haber sido una mujer muy interesante, una mujer de Dios, una mujer sin errores, sin tacha, sin falla, que generó toda una confianza en las personas, ¿sí? Ahora, Dios le habla a un varón llamado Barak para que vaya y enfrente a un ejército que estaba trayendo mucho dolor al pueblo de Israel. Había que batallar contra él y había que vencerlo. Ahora, hay personas que cuando están bajo el liderazgo de otra, que es un liderazgo sólido, que es un liderazgo irreprensible, un liderazgo de confianza, esas personas, en vez de actuar de acuerdo a la palabra de Dios, no, se quedan allí esperando que ese líder, que esa persona le dirija, o en este caso le acompañe, ¿no? Vamos a poner las cosas en su lugar. Dios levanta líderes para gobernar. Está bien, Dios los usa, pero eso no quiere decir que Dios no tenga planes personales y particulares con determinadas personas de la iglesia. Eso no quiere decir que la dependencia, ¿sí?, se transforme en algo dañino, ¿no? Una persona está en sujeción, está debajo de ese líder, pero el Señor le va a decir cosas personales y tiene que hacer cosas personales sin involucrar a ese líder. Bueno, Barak tomó la actitud incorrecta, ¿no? Como diciendo: bueno, yo voy a ir si vos venís conmigo. Era tan fuerte el liderazgo de Débora que este hombre se dejó influenciar por ese liderazgo de manera negativa. Porque justamente ese liderazgo sólido debía motivarlo a él a ir por más. Decir: mirá, Débora, sí, yo voy a ir, el Señor me habló, orá por mí, teneme en tus oraciones, que yo voy a pelear esa batalla, yo voy a vencer.
La contracara es Josué. Josué era un líder, era una persona que estaba bajo el liderazgo de Moisés, pero no se anuló Josué por el liderazgo de Moisés. Esto es el caso de Barak, es diferente. Barak se dejó anular por ese liderazgo, y entonces él tenía una dependencia dañina, nociva, con referencia a esa persona que tanto representaba para Israel. Mis hermanos, el Señor tiene cosas personales que nosotros tenemos que hacer. Dios quiere desarrollarnos de manera individual. Los líderes que Dios levanta son para crear un clima de desarrollo personal, donde nosotros vayamos creciendo, vayamos moviéndonos allí, nosotros tenemos algún tropiezo, alguien nos va a ayudar a levantar, si tenemos alguna duda, alguien nos va a responder y a sacarnos esa duda. Bueno, si tenemos allí conflictos emocionales, que alguien nos ayude a encaminarlos, a ordenarlos, pero siempre, 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 el objetivo es que nosotros hagamos la tarea que el Señor ha determinado para nuestras vidas. Tener líderes de garantía es una ventaja y no una desventaja. Pareciera que para Barak fue una desventaja, pero no, el problema estaba en Barak, no estaba en Débora. El problema no está en los líderes buenos, está en las personas que mal interpretan el liderazgo de esas personas que Dios levanta con poder y con autoridad. Josué, volvemos al caso de Josué, él se desarrolló plenamente bajo la cobertura de Moisés. Moisés jamás fue un impedimento para Josué, pero Josué era una persona que estaba cerca de Moisés, no era una persona distante, era una persona cercana. Él estaba aprendiendo, estaba comiendo de todo lo que Moisés vivía, y eso a él lo fue desarrollando. Cuando el Señor se llevó a Moisés, ¿a quién eligió? A Josué, porque Josué estuvo en la escuela de Dios, aprovechando la cobertura que le daba a Moisés. No fue así el caso de Barak. Barak fue una persona que tenía que hacer algo. Dios le puntualizó. Débora, que era una profeta, le dijo: ¿no te dijo Dios que hagas esto, 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 esto y esto? Y la respuesta de él luego: si vos no venís conmigo, yo no voy a ir a pelear. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de este hombre, ¿no? Por la cabeza y por el corazón de este hombre. Porque Dios tenía un propósito con él. Y él lo terminó llevando a cabo, pero no recibió todos los galardones, porque no se dejó, no se desarrolló bajo el liderazgo de Débora, no aprendió cosas de ella y le faltó crecimiento espiritual para enfrentar las situaciones que el Señor tenía por delante para él. Así vemos muchas personas en el reino del Señor, que están en una buena iglesia, se congregan en un buen lugar, sus líderes son buenos líderes, tienen sabiduría, tienen unción del Espíritu Santo, tienen palabra, pero ellos no se llegan a desarrollar plenamente, no aprovechan el lugar que tienen, como los hijos que no aprovechan que tienen una buena familia, y parecería como que les atrae más donde hay caos, donde hay crisis, donde hay problemas, que en su familia donde hay un microclima de tranquilidad, de paz, para favorecer el crecimiento y el desarrollo de cada uno de los que viven en esa casa. Nosotros tenemos que aprovechar las cosas buenas que el Señor nos da. Es un milagro tremendo, una bendición enorme tener buenos líderes en la iglesia, tener personas de Dios en la iglesia, porque eso nos tiene que desarrollar para bien. Ahora somos nosotros los responsables de aprovechar al máximo. Si nos distraemos, si nosotros estamos pensando en otra cosa, si nos dejamos disuadir por el enemigo en cosas triviales que no favorecen, probablemente no aprovechemos el tiempo para crecer. Y si no crecemos, no podemos tomar decisiones cuando las tengamos que tomar.
cuando las situaciones se complican, cuando necesitamos la paz, la sabiduría, la frescura del Espíritu Santo, la unción de Dios para actuar y para enfrentar las cosas y para vencer, eso no está allí. ¿Por qué? Porque perdimos el tiempo. Estuvimos en el lugar de Dios. Estuvimos rodeados por la bendición del Señor, pero no lo aprovechamos al máximo, ¿no? Es como que uno por allí vaya a una universidad, paga un montón de dinero y no aprovecha esa universidad, no estudia. En vez de estudiar se pone a charlar con los muchachos, con las chicas, va a tomar esto, va para tomar al otro, va a tomar acá, va corriendo para el otro lado y pierde el tiempo. Y entonces después cuando recibe por ahí el diploma, después que lo pudo lograr así a los tumbos, se da cuenta que no tiene conocimiento de la profesión porque perdió el tiempo. Mis hermanos, no tenemos que perder el tiempo. Este tiempo es un tiempo agradable de Dios. Dios se mueve y se mueve a través de las personas que nos rodean, porque estas personas son gente de bendición. Dios las usa para bendecir nuestras vidas, pero somos nosotros, en definitiva, lo que aprovechamos al máximo lo que el Señor nos da. El Señor nos ha entregado tantas cosas y no podemos decirle al Señor, Señor, me has bendecido poco, porque la bendición ha sido grande. Así como Barak tenía a Débora, cada uno de nosotros tenemos tanta gente que nos puede bendecir y que nos bendice cada día. Y nosotros tenemos que tomar de ella para crecer, para desarrollarnos y así poder conquistar aquellas cosas que Dios ha puesto por delante para cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos en este día, te alabamos y te bendecimos. Señor, ayúdanos a aprovechar al máximo, Señor, todo lo que tú nos das, sobre todo a las personas que tú has levantado para que nos bendigan. Esas Débora, Señor, esas personas con unción, con palabra, con revelación, Señor, que nos bendicen de una manera muy importante. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a desarrollarnos, a crecer, para alcanzar esas victorias que tú tienes por delante para nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.